Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. La próxima semana comienza en Lanzarote, el 9 y 10 de octubre, pues una nueva jornada de historia de Teguise, esta vez la arqueología, la memoria excavada. Y para hablar de la misma tenemos pues al organizador de las mismas, él es doctor en historia, es archivero y nuestro amigo además, Víctor Bello, bienvenido. Bien hallado, como siempre. La jornada, ¿qué número va? 8. 8, la octava edición. Sí. La octava edición de la jornada de historia. Todos los años, ¿no?, centras en un aspecto de la historia y esta vez yo creo que has ido al origen, ¿no?, a uno de los orígenes, ¿no? ¿De dónde venimos casi? Exactamente, siempre intentamos que cada año se centre en un periodo histórico concreto, en un aspecto de la historia concreta, y este año hemos elegido la arqueología porque con todas las excavaciones que hay en Canarias y más localmente en Lanzarote, pues hay que ir actualizando la información que se tiene, y sobre todo porque esas excavaciones, que están financiadas en su mayor parte con dinero público, pues es muy interesante que la sociedad sepa en qué se invierte desde la perspectiva del patrimonio y la cultura, que sepan los resultados de esos trabajos, y esa es la pretensión con esta jornada, actualizar el conocimiento que tenemos del periodo prehispánico. Y además son tus trabajadores, ¿no?, porque al final tú te nutres del trabajo de todos estos arqueólogos, ¿no? Casi. Bueno, en este caso no, porque yo hace mucho tiempo que abandoné la arqueología y mi tesina fue de ese tema. La historia se escribe también gracias a la arqueología. Claro, es una de las fuentes principales, junto con los archivos, son las fuentes principales de la investigación histórica. A ver, dime por qué, que tú también ya habías hecho tus pinitos en arqueología. Yo mi tesina fue sobre la exploración cartaginesa del Atlántico y me basé en excavaciones arqueológicas y demás para hallar los resultados a los que llegué en mi tesina, pero después ya pasé al mundo de los archivos y abandoné todo el tema arqueológico. Porque además, decías, para mí es como una especie, hay como un resurgir de la arqueología, por lo menos en Lanzarote, ¿no? Hubo muchísimos años en el que estaba abandonada, y ahora hay una serie de yacimientos en Lanzarote que además se está trabajando y bien, y se están descubriendo cosas también importantes, ¿no? Porque incluso por lo que se está hablando, que Lanzarote podría ser el origen, ¿no?, de la civilización en Canarias, ¿no?, de lo que llamamos civilización, porque bueno... Sí, seguramente la primera isla que se pobló fue Lanzarote, simplemente por la proximidad a África y porque la navegación, el estilo de navegación que había en la época, en la antigüedad, igual que en la edad moderna, es una navegación casi costera, y descendiendo por la costa africana lo primero que se encuentra es Lanzarote. Eso lo vemos en los documentos del siglo XIV, XV, XVI, por lo cual en la antigüedad tuvo que ser exactamente lo mismo porque la navegación era muy parecida. Así que probablemente lo que estamos encontrando ahora en los yacimientos arqueológicos de esta etapa prehispánica, de los primeros pobladores de la isla, son resultados de esos primeros contactos y primeros establecimientos en las Islas Canarias. Bueno, lo vemos ahora con lo de las pateras, ¿no?, que son embarcaciones pues muy frágiles en la mayoría de los casos, y el primer punto que tocan de África es Lanzarote. Pero los barcos que llegaban hasta aquí no eran barcos frágiles. Ajá. Sí que eran a remo, eran las trirremes romanas o los barcos que utilizaban los cartagineses, pero son barcos muy buenos y ellos sabían plenamente navegar tanto en el Mediterráneo como en el océano. Eso está constatado arqueológicamente. Date cuenta que desde época fenicia, desde el año 1100, en torno al año 1100 a.C., ya hay presencia fenicia en la fachada atlántica marroquí. Y lo más probable es que descendieran, porque si van colonizando toda esa zona para obtener materias primas, lo más lógico es que vayan hacia el sur, sobre todo porque más al sur, en torno al Golfo de Guinea, es donde se encuentra lo que más necesitan, que es el oro. Y claro, cuando hablamos de los primeros, de los majos, por ejemplo, en Lanzarote, claro, por lo que parece, de navegantes no eran muy buenos.
Porque claro, decimos, si hay evidencia de que no hay casi ni contacto entre los habitantes de Lanzarote con los de Gran Canaria, con los de Lanzarote con Fuerteventura. Claro, Gran Canaria y Lanzarote hay muchísima distancia. Si lo vemos en un mapa vemos que hay una distancia que ni siquiera se puede ver, alguna vez dicen que un día muy claro se puede ver, pero no se observa claramente. Desde Fuerteventura quizás sí, pero entre Lanzarote y Fuerteventura yo no lo tengo tan claro, sobre todo porque en medio tenemos el islote de Lobos. No está constatada la navegación, pero eso no significa que no existiera. Todavía la arqueología tiene que decir mucho en ese sentido. Tampoco sabemos concretamente cómo fueron traídos, cómo llegaron. Toda la teoría acerca de cómo fue poblado el archipiélago canario, los primeros cronistas, pues basándose en las fuentes clásicas, hablaban de que fueron traídos por cartagineses, por romanos. Después todo esto cambia en los años 60 y empieza a hablarse de un efecto como de las pateras, ¿no? Una suma de Robinsones, que van llegando gente que sale a pescar en la costa africana y acaba por deriva de las corrientes en el archipiélago. A mí eso me parece bastante improbable para colonizar todo un archipiélago, aunque ahora hay una nueva teoría de un profesor ya jubilado de La Laguna que dice que eran saharianos antes de que el Sáhara fuese el desierto que hoy es hoy en día, y que llegaron y sabían que había islas por mera observación, pues, de troncos que llegan a las costas, pero todo eso todavía no está demostrado. Yo creo que fueron traídos, para mí es lo más bueno, factible. Y para también poner un poquito de luz, precisamente el día 9 y el 10 viene una serie, yo creo que también de los mejores ahora mismo, que hay investigadores y arqueólogos de Canarias, ¿no?, que van a venir aquí a Lanzarote. Exacto. En Lanzarote, para la etapa prehispánica, hay un yacimiento señero que es el Bebedero, es el que está dando la cronología más antigua. Y seguramente lo que nos está hablando es de la llegada de los primeros pobladores. Que está por Teguise, ¿no? Exacto, sí. Y después tenemos, ya en el Bebedero, en el año 95, una de las primeras campañas, en la primera campaña, se encontraron restos de vidrio, restos de cerámica romana. Fueron muy pocos restos, pero que evidenciaba que alguien del mundo romano había llegado aquí. Pero es que ahora tenemos el yacimiento de Lobos, que de eso va a hablar, bueno, el del Bebedero lo lleva Pablo Atoche, que va a ser el conferenciante inaugural, y después Carmen del Arco, de la Universidad de La Laguna, es la que lleva la excavación de Lobos, y ahí sí que se constata la explotación del múrex, esa concha de la que se traía el tinte púrpura, que era tan explotado en el mundo cartaginés y en el mundo romano, y que nos está demostrando que había presencia romana. Que haya presencia romana no significa que se establecieran, no vamos a poder buscar una villa romana con mosaicos y columnas preciosas, simplemente era un territorio de contacto para extraer una materia prima que ellos necesitaban para su comercio. Un pequeño taller, que a lo mejor habría un par de romanos allí trabajando y buscándolo. Ni siquiera romanos, gente traída específicamente para eso, que se trae aquí, son los trabajadores, y vienen barcos de vez en cuando para llevarse la materia prima y traer otras materias. Y eso es lo que se está constatando Y entonces la primera jornada, el 9 y el 10, se va a tratar un poco, ¿no?, sobre Lanzarote, ¿no? Lanzarote y Fuerteventura y la isla de Lobos, y acabaremos ese día también con la momificación, que es un tema muy atractivo, el tema de la momificación canaria, el mierlado que se llamaba, y también contamos con uno de los mayores expertos a nivel internacional, como es Conrado Rodríguez Mafiote, director del Instituto de Bioantropología de Tenerife. Que por cierto, al final no la van a devolver la momia guanche esa de Tenerife. Me he perdido. Ahora ha salido un libro sobre el viaje de las momias, que se llama algo así, he visto que... Sé que la iban a traer, yo no sé si la han traído, pero... Creo que no lo han traído. Bueno, momificación entonces también. Eso es el día 9 y 10, después está del 16 al 17. Correcto. Ahí damos un salto en el tiempo y ya pasamos al mundo bajo medieval, a la final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna. Entonces, otro de los yacimientos muy importantes que se están excavando ahora mismo en Lanzarote es el del asentamiento normando en Papagayo, en la zona sur, San Marcial de Rubicón. Eso también está arrojando datos muy significativos que vienen a complementar lo que sabemos a través de la documentación escrita. Entonces, evidentemente, María del Cristo, González Marrero y Esther Chávez, que son quienes dirigen la excavación, pues van a participar también para ponernos al día acerca de todos los hallazgos. Y además están dando, están encontrando, lo de las personas enterradas allí, que tampoco es que estaban en una superficie, es decir, a veces la importancia de las excavaciones
es que nos permite, tampoco hace falta, ¿no? Sí, sino solamente con voluntad y con poner un dinero, claro, se saca muchísimas cosas. El dinero es fundamental, Claro, el dinero es fundamental porque hay que pagar a los trabajadores. Claro, ¿no? Y el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo, yo creo que tienen el compromiso de seguir financiando esa excavación. Y los laboratorios de dataciones son también muy caros, entonces evidentemente hace falta apoyo económico como en todo lo referido al patrimonio cultural. Y luego también, dando el salto ya a los inicios de la Edad Moderna, vamos a contar con Jesús Rodríguez, que él ha excavado mucho tanto en el Castillo de Guanapay como en la propia villa de Teguise, porque debajo de la Teguise que vemos hoy en día está la Teguise del siglo XV y XVI. Y también estas excavaciones nos están mostrando un poco pues, por dónde iban las viviendas, por dónde iba la infraestructura habitacional, por dónde iba el urbanismo de la época. Y que además tenemos ahora mismo una generación de arqueólogos canarios, pero muy buena, muy buena. Sí, y además con medios, con las últimas tecnologías, que eso pues hay que seguir. Yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? A veces hablamos de Canarias, ¿no? De nuestra identidad, pues hay que empezar por ahí. Si no financiamos eso, mal asunto. Claro, es que cuando hablamos de identidad nos tenemos que referir al pasado obligatoriamente, claro, y a las fuentes que nos proporcionan información sobre ese pasado, ya sea la arqueología o los archivos. Y lo que decía de la tecnología, pues por ejemplo yo este verano tuve la suerte de poder visitar el yacimiento del Bebedero y la verdad que alucinaba con el escáner que tienen para topografiar, por ejemplo, 3D, una habitación. ¿No? Claro, sí, sí, y es una pasada cómo puedes ampliar y ver hasta el más mínimo detalle que a lo mejor a ojo vista simplemente no lo puedes observar, pero que cuando lo escaneas y amplías, pues puedes observar muchísimo detalle de cualquier roca, de cualquier material que encuentres. Sí, después la tecnología que ya no hace falta a lo mejor empezar a excavar, sino ya te dice los que radares, hay abajo, ¿no? Los Hay radares. algo, puede haber, y eso también es y el uso de los drones para ver la perspectiva espacial mucho mejor desde el cielo. O sea que... Bueno, por cierto, que estamos hablando, el que quiera inscribirse. Bueno, las jornadas están abiertas a todo el público como siempre. Los días 9 y 10 se van a celebrar en el Teatro de Teguise y el resto de los días, 16, 17 y 30, va a ser en el Convento de Santo Domingo. Quien quiere inscribirse, pues solo es mandar un correo con nombre, apellidos y DNI a la dirección jornadasteguise@gmail.com y ya le responderemos y lo tendremos inscrito. Pero si alguien dice que yo de historia no tengo ningún estudio, pero me gusta me gusta todo esto. Nuestro objetivo es difundir a la sociedad el patrimonio cultural. No son conferencias de un nivel básico, elemental, sino lo que llamamos alta divulgación. Y cualquiera con unos mínimos conocimientos puede ir a las conferencias, pero que tampoco necesita unos conocimientos demasiado amplios, sino pues, conociendo que hay una etapa prehispánica, una etapa aborigen, una conquista normanda y un desarrollo de la villa de Teguise del siglo XV, pues es lo fundamental para entender las conferencias que se van a impartir. Bueno, y después ya yo creo que es la guinda del pastel, el día 30, que viene yo creo que uno de los arqueólogos, ¿es arqueólogo? ¿Verdad? Paleontólogo más importantes del mundo. Sí. ¿No? A ver, dime quién es, para aquellos que digan, a ver, ¿de quién estamos hablando? De Juan Luis Arzuaga, nada quién? Más y nada menos. Bueno, Juan Luis Arzuaga es catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, es quien dirige el yacimiento de Atapuerca, que fue revolucionario a principios de los años 90 con todos los hallazgos para estudiar la evolución humana a través del Homo antecesor y todos los hallazgos posteriores, y como dices es uno de los principales paleontólogos del mundo. Traerlo ha sido la verdad que un lujo y además complicado, porque yo llevaba con ganas de que estuviera en Lanzarote porque no ha venido nunca, ni siquiera de visita y mucho menos a impartir una conferencia, y llevaba ya un par de años detrás de él, mandándole correos, me contestaba no puedo, hasta que finalmente hemos conseguido que venga para estas jornadas. Mucha gente lo conocerá por los últimos libros, él tiene evidentemente mucho artículo científico sobre la evolución humana, tiene también libros sobre la evolución humana y los últimos libros que ha escrito con Juan José Millás, que es acerca del ser humano, de la evolución, pero también desde el punto de vista intelectual, emocional, desde el punto de vista humano. Y después de los descubrimientos de Atapuerca, que han sido a nivel mundial. Revolucionarios a nivel mundial. De hecho, él siempre insiste en que Atapuerca es clave para comprender toda la evolución humana en la Tierra. Y que lo podemos, ahí también hay que... ¿Se puede inscribir ya para esa o cómo sí, funciona? Sí. ¿O cada conferencia tiene una inscripción? No, hay una inscripción genérica, pero ya hay gente que me ha dicho que solo puede ir el día 30 a la conferencia de Juan Luis Arzuaga, que lo pongan en el correo y ya está. Sobre todo para prever las sillas, que no se nos quede nadie de pie. Ese es en el Convento Santo Domingo. Convento Santo Domingo. En principio ahí no hay problema. ¿A qué hora es la de Arzuaga? A las 7:30, jueves 30 a las 7:30. Es un jueves 30.
pues ahí todos aquellos amantes de la arqueología y sobre todo eso de la evolución del hombre, yo creo que es un lujo, ¿no? Porque es gratuito, ¿no? Sí, sí, es gratuito. Así que... Se nos olvida decir que hay otra conferencia es gratuito sobre... para el que va, pero todo esto tiene un coste, como siempre, la cultura tiene un coste, y si tú dices que vas y después no vas, pues no. Hombre, preferimos que la gente que nos dice que va a ir, que vaya, sobre todo porque tenemos que prever los espacios, hay gente trabajando para que todo salga bien, entonces preferimos que se cumpla. Se nos olvida decir que tenemos una conferenciante más, esta es Martín, que también es paleontóloga, y va a hablar de la paleontología. ¿El día 30? No, esta es el día 17. Vale. Y va a hablar de la paleontología, o sea, de los restos de fauna en Lanzarote anterior a la llegada del ser humano. Que por cierto, había lo de los famosos huevos de ratites. Que al final ahí hay una discusión. Sí, hay una discusión. Ella va a hablar de otros temas, no solo de eso, pero también lo mencionará. Que cada vez también es más importante, porque eso indica, ¿no?, si había cultivos en Lanzarote, si no, bueno, en Lanzarote, en cualquier parte del mundo, qué es lo que se alimentaban. Además hay un esqueleto de una cabra, pero lo que ha comido la cabra nos puede indicar... Claro, claro, todo es importante para conocer a cualquier sociedad en cualquier periodo de tiempo. Bueno, entonces 9 y 10 de octubre, 16 y 17 y el día 30, así que todos aquellos que entren en la página web del... archivoteguise.es. Que está en la página del Ayuntamiento de Teguise, ¿no? Que sí. También te dirige, hay un apartado de Teguise. Pues Víctor, muchas gracias. Gracias a ti. Seguiremos en contacto. Por supuesto. La cultura, no, la historia, de dónde venimos, ¿no? Aunque hay algunos, yo creo que hoy día tampoco les hace mucha ilusión. Si dicen, no, es que, no, si le decimos que venimos de África, ¿no?, dirán, uy, pues, vamos a quitar esa parte de la historia. Han intentado quitar muchas partes de la historia, pero precisamente para eso estamos los historiadores, para seguir desmintiendo las falsedades y afirmando las Porque dice verdades. Que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Ya menos, ya sí, todo eso antes va cambiando. Entonces ahí está el trabajo de ustedes precisamente para poner el punto sobre las íes, ¿no? La historia siempre ha sido un arma política y hoy en día lo vemos muchísimo, la historia como arma política, tanto en España como en el resto del mundo. Y ahí es donde los historiadores tienen que dar la batalla, tenemos que dar la batalla. Los arqueólogos, los historiadores que nos basamos en archivos, porque es fundamental que la población conozca la historia real y no los mitos que a veces nos quieren crear. Bueno, pues ahora les dejamos con un vídeo. La semana pasada estuvieron en Madrid, ya sabes que hay un proyecto en Canarias de música, orquestas, de barrios orquestados, en el que hay muchísimos jóvenes canarios, pues estuvieron en Madrid, hicieron pues una pequeña reivindicación sobre la lucha de Palestina. Lo vemos y continuamos en el magazine.